Bienvenidos. San Jerónimo, el príncipe de los traductores, y su obra, Perpetua Virginidad de María. San Jerónimo fue clérigo, teólogo, historiador, apologeta, traductor de la Biblia, anacoreta, poeta, escritor, biblista, traductor, doctor de la Iglesia, santo y padre de la Iglesia. Fue un conocedor experto de la Biblia. Se dedicó a su estudio toda la vida. Después de un periodo de vida monástico en el desierto de Calcis, en Siria, se hace asesor del Papa Dámaso en Roma y conoce a diversas personas que desean vivir la virginidad y el ascetismo. En esta época no faltan los detractores, quienes atacan y contradicen a estos grupos y tratan de desvirtuar sus ideales. En medio de tantas controversias y ataques, San Jerónimo escribe un opúsculo lleno de mucho entusiasmo sobre la perpetua virginidad de María, contestando a un posible laico llamado Elvidio. En este escrito San Jerónimo aporta sus vastos conocimientos de exégesis bíblica y expone con gran ardor la doctrina acerca de la virginidad de María y su estrecha relación con el carisma de la virginidad consagrada que florece en el seno de la Iglesia. Es posible acercarse a esta obra y encontrar una excesiva mordacidad del escritor. Es impresionante la personalidad apasionada de Jerónimo, que a nadie deja en la indiferencia. Su voz es comparada con los rugidos de un león, pero termina haciéndose cálida cuando se despide en su obra, considerándose como el siervo que ha tenido la dicha de verse involucrado en la causa que afecta a la Madre del Señor. Pero antes de entrar a hablar de su obra, La Perpetua Virginidad de María, me gustaría que viéramos un poquito de sus otras obras y sus aportes. Se le reconoce como traductor de la Sagrada Escritura. La versión latina de la Vulgata es la magna obra de Jerónimo y ha sido comparada con la Biblia de los 70 y con los exaplas origenianos. Su obra De Viris Illustribus es la protopatrología, un elenco de autores basado en una lista de célebres obispos escritores, iniciadas por Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica. Jerónimo recopiló los datos biográficos y literarios de los hombres ilustres del cristianismo, desde Pablo hasta el mismo. Esta obra obtuvo como continuadores a Genadio de Marsella, Isidoro de Sevilla e Ildefonso de Toledo. En cuanto a las cartas de Jerónimo, son un corpus significativo de su producción literaria. Ellas constituyen o están formadas aproximadamente por 154, descontando otras 34 que no son de su puño y letra, sino que son dirigidas a él. Su influencia se estableció mediante su producción literaria, que era abundante y diversificada, también por su defensa del ideal monástico y de las devociones de la piedad popular. La gran obra maestra que proporcionó a la Iglesia latina fue la que acabaría por ser su versión oficial de la escritura y abundantes comentarios, en los que ha transmitido la tradición exegética griega y hebrea. Su obra se distingue por la familiaridad con los clásicos, sobre todo con Cicerón y Virgilio, y por un estilo de un vigor excepcional, afilado aún más para la polémica. Estudió algo de griego, pero solamente en Oriente logra dominarlo, aunque siempre ignoró la literatura griega clásica a pesar de que hizo grandes esfuerzos por hacer creer lo contrario. En cuanto a su personalidad, podremos ver que es un santo profundamente humano, con un temperamento un tanto desquiciado, vanidoso y mordiente, pero con una entera y noble dedicación al servicio de la Iglesia. La Iglesia latina le ha reconocido como uno de sus grandes padres. Este áspero, picante y mordaz santo era mal visto por su radicalidad ascética, por un carácter hostil, un humor hiriente y por una especial habilidad literaria que le permitía excitar virulentas polémicas con cualquiera. En cuanto a su obra, La Perpetua Virginidad de María, es una obra apologética escrita por San Jerónimo
que cuando se lee, uno se convence de que no solo se interesa por María los que están distinguidos por un espíritu de mansedumbre, sino que también los que se caracterizan por un celo enardecido e impetuoso se interesan en ella. Cuando Jerónimo escribe esta obra, la capital del Imperio Romano a finales del siglo IV era una ciudad llena de contrastes y de inquietudes. En ella existía una añoranza de ciertas costumbres austeras de la antigüedad, junto a la molicie y el despilfarro del poderío imperial que había sido propiciado. Además, estaba la semilla evangélica que había sido plantada allí desde los primeros tiempos de la predicación apostólica. Y en medio de la corrupción del paganismo brillaba el heroísmo y la virtud, pero también se hizo sentir dentro de la comunidad cristiana el contagio de los vicios de una sociedad que se había degradado cada día más. Ya para el siglo II se oyeron los lamentos de un cristiano sincero que puso al descubierto sus preocupaciones y angustias en un libro muy sugestivo y misterioso como el del Pastor de Hermas. Estamos en el periodo final del siglo IV, el cristianismo se halla en una fase de triunfo y expansión. El imperio ya lo adoptó como la religión de Estado. Por esto la iglesia adquiere brillo y poder. Los fieles provienen de todas las clases sociales. Contamos con el esplendor con el que celebran los cultos litúrgicos y hay un gran entusiasmo popular en la veneración de apóstoles y mártires, aunque aún no desaparecen los resabios del paganismo, sino que al contrario, estos resabios se infiltran en la vida de muchos fieles e incluso en las instituciones eclesiásticas. Entonces encontramos como un contraste, ¿no? Junto a la piedad aparecen los grandes problemas de conformismo y las más detestables hipocresías. Todo esto queda reflejado claramente en la vida y en los escritos de San Jerónimo. En Roma surge una fuerte oposición frente al incremento de quienes cultivaban la virginidad y el monaquismo. En ese clima de confrontación y de lucha, durante los años en que Jerónimo vivía en la capital, aparecieron dos escritos contrapuestos. El de un tal Carterio, que era monje, en favor de la virginidad consagrada, y el escrito del Vidio, que se situaba en un punto de mira muy diverso, oponiéndose a una tradición y a unas doctrinas que estaban muy arraigadas en el seno de la Iglesia, a las que el santo doctor San Jerónimo contestó con polémico vigor y con doctos razonamientos. Es imposible que la exposición del Vidio hasta cierto punto resultara atrayente. No combatía la virginidad de un modo absoluto, solo pretendía equipararla con el matrimonio. Tampoco creo que fuera su propósito atacar a María, sino que la presentaba como un modelo imitable tanto para los que guardaban la virginidad como para los que vivían en el estado del matrimonio. El Vidio sostenía que la Virgen María había sido virgen al ser madre de Cristo, pero que después se había unido con su esposo San José y que había sido madre de otros hijos, que fueron los hermanos del Señor mencionados varias veces en el Nuevo Testamento. En esta obra, redactada durante el año 383, Jerónimo no solamente se preocupa o atiende la virginidad de María, sino que también trata de exponer la doctrina de la Iglesia acerca del don de la virginidad, un asunto que va a seguir tratando posteriormente desde Belén en su libro Contra Joviniano y en diversas cartas y comentarios bíblicos. Por medio de sus palabras y razonamientos, San Jerónimo nos hace descubrir la auténtica personalidad de María, Virgen y Madre. La define como un incomparable dechado de fidelidad y de pureza. En las intervenciones o en las embestidas de Jerónimo late también una justa indignación contra los detractores del monaquismo y de la vida ascética. Se encuentra en algunos padres de la Iglesia expresiones que vienen a decir que el de Jesús fue un alumbramiento conforme a la naturaleza, pero si hablaban de este modo era con el fin de no dar soporte a los errores de los docetas, ¿sí? Sostenían que Cristo había nacido de María solo en apariencia o que había pasado por su seno de manera como el agua corre a través de un canal, sin recibir nada del cauce por donde pasa.
San Jerónimo, además de refutar todas las objeciones del vídeo fundadas en falsas interpretaciones de la escritura, apela a los testigos de la tradición y a la congruencia de las enseñanzas reveladas, o sea, a lo que llamamos la analogía de la fe, y al sobrenatural sentido de la fe, que reside en el conjunto de miembros de la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo.